Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. ¿Cómo están, niñas y niños de quinto y sexto grado de educación primaria? Madres y padres de familia, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Buenas tardes a todas y todos. ¿Están preparados para iniciar? ¡Claro que sí! Niños y niñas, en el programa anterior hemos problematizado situaciones y diseñado un plan de indagación para observar el comportamiento de la lombriz de tierra frente a la luz solar. Sí, Blanca. Las niñas y los niños describieron una situación, formularon el problema, la hipótesis y al finalizar elaboraron un plan para observar las variables y así obtener datos y comprobar la hipótesis. Hoy tenemos listos los materiales para poder iniciar. Entonces, todas y todos listos. Iniciemos. El título del programa de hoy es Representamos nuestros hallazgos sobre el comportamiento de la lombriz de tierra frente a la luz y los analizamos. Gracias, Aníbal. Ahora vamos a conocer cuál será el propósito del día de hoy. Registrar, representar y analizar nuestros hallazgos sobre el comportamiento de la lombriz de tierra frente a la luz solar. Y para lograrlo, desarrollaremos las siguientes actividades. Primero, experimentarán para obtener datos a partir de la observación y medición de variables. Enseguida, elaborarán tablas de doble entrada para organizar los datos. Luego, representarán los datos en gráficos de barras. Finalmente, contrastarán la hipótesis con sus datos e información y elaborarán sus conclusiones. Y nuestras evidencias del día de hoy serán organizador y gráfico que representan los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de la experimentación. Conclusiones. Muy bien. Dialoguemos sobre el anterior programa. ¿Qué les pareció más interesante? Profesora, a mí me pareció interesante saber que partimos de una situación, ya que siempre hemos observado lo que sucede con las lombrices de tierra. Teníamos curiosidad y nos preguntábamos, ¿por qué reaccionan a la luz del sol y se esconden? A mí, al principio, me pareció difícil saber qué era lo que quería indagar y tenía muchas preguntas. Pero al dibujar mis observaciones y dialogar sobre ellas, me ayudó mucho a saber sobre qué quería indagar. David y Carmen, las preguntas, dibujos y el diálogo que hemos realizado nos ha permitido describir la situación. Esta descripción ayudó mucho en la formulación de la pregunta investigable. ¿Cuál fue la pregunta investigable? ¿Y qué hipótesis formulamos? Profesora, la pregunta investigable que propusimos fue, ¿cómo reaccionaría una lombriz de tierra si está en una zona de luz o de sombra? Y la hipótesis que formulamos fue, las lombrices de tierra que reciben mayor luz solar tienen un menor tiempo de reacción y eso hace que se mueva a diferentes lados para protegerse.
Sí, David. Y las variables que identificamos fueron de causa o independiente, como la luz solar, intensidad. De efecto o dependientes, como el tiempo de reacción. Profesor, y para comprobar nuestra hipótesis diseñamos estrategias para hacer la indagación. Por eso elaboramos un plan para proponer actividades que nos permitan observar qué sucede con las variables, para lo cual pensamos utilizar instrumentos de medición. Muy bien, Carmen. En este programa continuaremos con nuestra indagación. Bien, niñas y niños, en el diseño de la estrategia han elaborado un plan en donde han considerado la pregunta investigable, la hipótesis, así como una explicación corta de qué harán para comprobarla. Sí, profesor. También hemos elaborado un dibujo del experimento que queremos hacer, enumerando los pasos para la experimentación y mencionando los materiales, herramientas e instrumentos de medición que utilizaremos. También hemos considerado las medidas de seguridad. Muy bien. Ahora, ¿pueden mencionar los pasos que se han propuesto para iniciar la experimentación? Profesora, hemos pensado en la preparación para la experimentación y la misma experimentación. Yo iniciaré con la preparación. 1. Colocar la misma cantidad de tierra del huerto en 3 envases y en cada envase 4 lombrices de tamaños parecidos. Los envases deben ser de preferencia transparentes. Puedes cortar 3 botellas de gaseosa o refrescos descartables. Cortar el cartón, las bolsitas de plástico blanco y transparente de acuerdo con la forma y tamaño del envase para poder taparlo cuando tengamos que exponerlo a la luz solar. Se colocan bolsas de plástico porque no queremos que les llegue directamente la luz solar a las lombrices. Colocar una letra a cada envase para poder diferenciarlos. Envase A, cubierta con una tapa de bolsa transparente. Envase B, cubierta con una tapa de bolsa blanca. Envase C, cubierta con una tapa de cartón. David, ¿puedes continuar con los pasos de la experimentación? ¡Claro! Gracias, Carmen. Continuaré. Poner los 3 envases a la misma hora en un lugar donde reciban la luz solar. Medir y registrar el tiempo de reacción, desde el momento que reciben el estímulo de la luz hasta la reacción de las lombrices. Pero si no tienes muchas personas que te ayuden, puedes hacerlo uno a uno por cada envase. Escribir el día y la hora en que realizamos el experimento en nuestro cuaderno utilizando el reloj y registrar los datos o resultados. Es importante recordar que también podemos medir el tiempo utilizando nuestros teléfonos móviles o celulares y que probablemente ayude a programarlo para medir en segundos. Profesora, pero ¿cómo registraremos los resultados que vayamos obteniendo? Muy buena pregunta. Tenemos que tener claridad en lo que se va a observar. En este caso, son 2 variables. La variable independiente, causa, la luz solar. Estamos interesados en su intensidad, que es el grado de fuerza o de energía con que se manifiesta un fenómeno. Nosotros queremos saber qué pasa según la intensidad. Por eso, estableceremos una escala.
Intensidad alta, representada con el envase A, cubierta con una tapa de bolsa transparente. Intensidad moderada, representada con el envase B, cubierta con una tapa de bolsa blanca. Intensidad baja, representada con el envase C, cubierta con una tapa de cartón. La variable dependiente, efecto, el tiempo de reacción. Su unidad de medida es el segundo. Mediremos desde el momento en que reciben el estímulo de la luz hasta la reacción de las lombrices. Blanca, las niñas y niños, para registrar estos datos, pueden utilizar un cuadro de doble entrada o tabla para tener un orden en el registro de resultados. Tendrá 2 columnas y 4 filas. En el primer cuadrito de la primera columna colocaremos escala de intensidad de la luz solar. Debajo colocaremos envase A, intensidad alta. Envase B, intensidad moderada. Y envase C, intensidad baja. Una debajo de otra respectivamente. En el primer cuadrito de la segunda columna colocaremos tiempo de reacción y entre paréntesis segundos. Los cuadritos hacia abajo quedarán vacíos para que luego se pueda colocar el dato obtenido de la medición del tiempo. Profesor, me di cuenta de que anotaremos en los cuadritos vacíos el tiempo que demoren las lombrices en reaccionar cuando perciban la luz del sol. Así es, Carmen. Este dato del tiempo lo obtendremos en números. Los datos numéricos son llamados datos cuantitativos. Por otra parte, estamos utilizando una escala para representar la intensidad de la luz solar: alta, moderada y baja. Estos aspectos son datos cualitativos, ya que expresan cualidades o características. Entonces, los datos pueden ser cuantitativos si son datos numéricos, como el tiempo, la estatura, la masa, la temperatura, etc. Y cualitativos si expresa una característica como el color de los ojos, escala de intensidad de la luz solar, el sabor de mis platillos favoritos, etc. Muy bien, David. Ahora que ya tienes tu tabla y reconoces los tipos de datos, estás listo a experimentar. Puedes decirle a un familiar que te ayude a registrar lo que observas. Deberás llevar los envases de uno en uno a un patio o huerto y colocarlos a la luz del sol. Envase A. Registra el tiempo de reacción de la lombriz de tierra y anótalo en tu tabla. Luego, el envase B. Registra el tiempo de reacción de la lombriz de tierra y anótalo en tu tabla. Finalmente, el envase C. Registra el tiempo de reacción de la lombriz de tierra y anótalo en tu tabla. Profesora, he registrado que las lombrices de tierra del envase A son las que tienen el menor tiempo de reacción a comparación de las otras. ¿Cómo te fue a ti, Carmen? ¿Cuáles son tus resultados? Profesora, el mayor tiempo de reacción sucede en el envase C, pero por curiosidad lo levanté más y le llegó al envase la luz solar por todos lados. La reacción fue más rápida. Carmen, comprendo tu curiosidad, pero siempre es mejor que los 3 envases tengan las mismas condiciones.
ya que se podría alterar el resultado. De todas maneras, anótalo en tu cuaderno de campo, ya que también ayudará al análisis de los resultados. Profesora, ¿podemos hacerlo otra vez? Claro que sí. Hacer varias veces el experimento ayuda a tener más datos, detectar errores, precisar los resultados de la medición y comprender mejor el efecto que se produce. Profesora, lo que estamos haciendo se parece a lo que hicimos en un programa de matemática. Así es, David. La matemática nos ayudará en el registro y la representación de datos. ¿Cómo creen que haremos la representación de los datos? Puede ser un diagrama de barras. Sí, David. Puede ser un diagrama de barras, ya que es una gráfica que nos permitirá representar los datos que hemos recogido. Entonces, manos a la obra. Tendremos dos ejes, uno horizontal y otro vertical. Ambos están unidos. En el eje horizontal colocaré luz solar - intensidad. Envase A, intensidad alta. Envase B, intensidad moderada. Envase C, intensidad baja, consecutivamente uno tras de otro. Y en el eje vertical colocaré el tiempo de reacción, segundos. En cada cuadrito enumeraré 0, 1, 2, 3, hasta 20 o más, de abajo hacia arriba. Ahora dibujarán las barras. Para dibujar las barras, tomarán en cuenta el tiempo de reacción de las lombrices de tierra de cada envase. Luego, ubicarán el número de segundos que demoró en reaccionar. Dibujarán y colorearán hasta esa altura la barra. Realizarán el procedimiento con todos los envases. Bien, ya tenemos la tabla y la gráfica. Analizaremos los datos. ¿Qué observan en sus gráficos? ¿Cómo quedaron las gráficas? ¡Wow, profesor! En mi gráfica, la barra más pequeñita es la del envase A. La reacción fue de 5 segundos. La barra mediana es la del envase B, ya que la reacción fue de 15 segundos. Y en la reacción del envase C, la barra fue más grande. Fue de casi 40 segundos. En mi gráfica la barra más pequeñita es la del envase A. La reacción fue de 10 segundos. La barra mediana es la del envase B, ya que la reacción fue 25 segundos. Y en la reacción del envase C la barra fue más grande. Fue de casi 50 segundos. Entonces, en ambos, el tiempo de reacción de las lombrices fue menor en el envase A, seguida por el envase B y finalmente los del envase C. Así es, David. Niñas y niños, recuerden que en el plan también han establecido buscar información para sustentar nuestra hipótesis. Esta es parte importante de nuestra indagación. Sí, profesor. Hemos buscado información sobre las lombrices de tierra como características, los efectos de la luz del sol, cómo percibe la luz, su utilidad para la agricultura. Leeremos de forma alternada Carmen y yo. Las lombrices de tierra son animales de cuerpo cilíndrico
y anillado. Respiran a través de la piel, la que debe mantenerse húmeda. Carecen de ojos, pero poseen en su piel células fotosensibles, sensibles a la luz, las cuales les permiten reaccionar frente a la luz, evitándola, prefiriendo la oscuridad, característica de su hábitat. La radiación ultravioleta emitida por el sol puede matar en pocos segundos a las lombrices de tierra. La luz del sol aumenta la temperatura del medio donde viven, llegando a alcanzar temperaturas mortales si la lombriz no tiene posibilidad de huir. Las lombrices de tierra son unos de los seres vivos más importantes de nuestro planeta. Se consideran los ingenieros de los ecosistemas. Con su actividad, son capaces de modificar el suelo en un suelo fértil para el cultivo y crear nuevos hábitats para muchos otros animales. Buena información. Para poder tener argumentos y sustentar los resultados, podemos responder a la pregunta: ¿por qué las lombrices de tierra, que reciben mayor luz solar, tienen un menor tiempo de reacción? Yo la responderé, profesor. Porque las lombrices de tierra tienen células fotosensibles en su piel, sensibles a la luz, las cuales les permiten reaccionar frente a la luz y huir, ya que las puede matar en pocos segundos, debido a la radiación ultravioleta emitida por el sol. Además, la luz aumenta la temperatura del medio donde vive. Muy bien. Tomando en cuenta esta información y los resultados que han obtenido y representado en la gráfica, vamos a formular conclusiones. Primero, dialoguemos considerando la hipótesis. Las lombrices de tierra que reciben mayor luz solar tienen un menor tiempo de reacción y se mueven a diferentes lados para protegerse. Profesora, yo creo que, experimentando tuvimos que el tiempo de reacción de las lombrices fue menor en el envase A, seguida por el envase B y finalmente los del envase C. Según la información, el tiempo de reacción se debe a que las lombrices de tierra tienen células fotosensibles, sensibles a la luz, las cuales les permiten reaccionar frente a la luz. Bien, a partir de la reflexión de Carmen, podemos elaborar las conclusiones. ¿Quién puede compartir su conclusión con las niñas y niños? Según los resultados, se concluye que las lombrices de tierra que reciben mayor luz solar tienen un menor tiempo de reacción. Por eso, se mueven a diferentes lados para protegerse, ya que tienen en su piel células sensibles a la luz. La luz solar puede aumentar la temperatura del medio donde viven, disminuyendo la humedad del suelo. Y si la reciben directamente, en pocos minutos, si no tienen dónde escapar, pueden morir. Para mantener un suelo fértil para el cultivo, debemos mantener a las lombrices en lugares oscuros o de sombra. Niñas y niños, recuerden que si no han terminado de elaborar sus conclusiones, pueden terminar al culminar el programa radial. Excelente, niñas y niños de quinto y sexto grado que nos están escuchando. Reflexionemos ahora sobre el aprendizaje el día de hoy. Responde de manera oral estas preguntas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo utilizarán lo que aprendieron hoy? Nos vemos. Cuídense mucho. Esto fue
Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.